Hoy vamos a hacer una entrevista al doctor Luis Ricardo Rodrigo, especialista en aparato digestivo, especialista en enfermedad celíaca, investigador y catedrático emérito de medicina de la Universidad de Oviedo. Así que bueno, ya estamos en directo y con sonido. He sido yo el culpable, ¿eh? He bajado el fader. Jorge Grimaldo seguro que me mataría, vamos, por lo que he hecho. Pero bueno, ya estamos en directo y ya se nos oye. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mario, buenas tardes. Encantado de participar nuevamente en tu programa. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar hoy aquí, por darnos esta entrevista. Y bueno, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te encuentras? Pues en mi casa, recluido como la inmensa mayoría de los españoles, porque aunque nosotros en Asturias estamos en fase 1, pues la verdad es que las diferencias son pequeñas, digamos, con relación a la fase 0. ¿Mm? Muy bien, o sea que estás en casa y llevas ya, me imagino, desde el principio del Sí, confinamiento, ¿no? se han cumplido ya 2 meses y una semana, o sea que está bien, un tiempo bastante importante. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar un poco en general de cómo estamos viviendo este confinamiento y cómo estamos viviendo pues todo esto que está ocurriendo con la pandemia, con el COVID-19. Desde luego ya estamos sobreinformados durante muchos días sobre lo que está ocurriendo, pero bueno, siempre ocurren cosas nuevas y siempre se puede hablar de ello, ¿verdad? Como profesional de la salud, ¿cómo ves el trabajo del Ministerio de Sanidad ante la pandemia? ¿Cómo has visto, por ejemplo, el hecho de confinarnos todos en casa, sin ninguna discriminación? El hecho de las mascarillas, principio sí, luego no, los test. ¿Cómo ves tú esta situación? Pues mira, lamentablemente tenemos que decir que la actuación del Gobierno y de su representante oficial, que es el Ministerio de Sanidad, ha sido bastante decepcionante. Han actuado siempre tarde, mal y de forma irregular. La verdad es que no es fácil decirlo, pues ahora a toro pasado es más fácil valorarlo, pero evidentemente al principio se infravaloró la importancia de la epidemia, se dijo que era una gripe, poco más o menos, sin importancia, se bajó la guardia, se celebraron asambleas en Madrid mayoritarias en la calle, manifestaciones, y todo ello pues condujo a una explosión del comienzo de la epidemia que fue terrible. Entonces, cuando ya nos empezamos a dar cuenta y nos confinaron el 14 de marzo, pues realmente fue un poco tarde, porque evitando esas manifestaciones y esas situaciones tan masivas, esas concentraciones, se hubiese podido reducir mucho. Luego, pues continuaron haciendo caso omiso de las medidas de protección, no se recomendaron ni, lo que es peor, no se facilitaron al personal sanitario, que se contagió de una forma terrible, porque han sido verdaderamente carne de batalla. Y luego con las residencias de ancianos, que es otro punto muy conflictivo, porque están realmente ahí la gente de mayor riesgo, tampoco se tomaron medidas adecuadas, con lo cual nos disparamos en cifra de contagios, de infecciones, de muertos, y luego ya, pues efectivamente se puso ya el confinamiento, pero ha tenido que producir efectos lentos, despacito, y ahora parece que estamos un poco mejor, lógicamente, después de 2 meses. Pero hubiese sido muy distinto si se hubiesen hecho las cosas de otra manera desde el principio. Sí, también lo pienso yo. Yo creo que ha habido mucha precipitación. Sí es cierto, y lo hemos comentado muchas veces, que yo creo que ningún país estaba preparado para esto, se les ha venido todo, pero bueno, todo encima. Pero bueno, yo creo que en 60 días, bueno, ya en 68 que llevamos hoy, yo creo que, bueno, si tenemos buenos políticos, buenos gestores, pues esto se tenía que haber solucionado de otra manera. Ahora también es fácil opinar a toro pasado y eso es cierto, pero yo creo que el pozo que me queda, por lo menos a mí, ¿no? Y yo creo que también a más personas, es que yo creo que las cosas se podían haber hecho mejor. Siempre es susceptible todo a ser mejor, pero yo creo que en esta ocasión
se puede haber hecho bastante mejor. Eso también es cierto. Bueno, pues después de hablar de este tema del coronavirus, seguiremos hablando más o menos, pero vamos a hablar también de enfermedad celíaca, de celíacos, de dieta sin gluten, que también es lo que nos importa, ¿verdad, doctor? Sí. A mí me gustaría saber si desde tu punto de vista o desde el punto de vista científico, si crees que los celíacos tienen más posibilidades de contagio o secuelas distintas al resto de la población. En principio no tiene por qué haberlas, porque un celíaco bien diagnosticado y bien tratado siguiendo una dieta sin gluten es una persona totalmente normal desde todos los puntos de vista y, por tanto, tiene el mismo riesgo que una persona que no sea celíaca. Entonces, tiene que seguir tomando las precauciones que se recomiendan para todo el mundo, de distancia, de mascarillas, de guantes, etcétera, pero respecto a otras cosas no tiene por qué tener más riesgos. Si coge la infección será más o menos como los demás y no se puede hacer nada distinto. No es una condición que diferencie celíacos bien tratados de no celíacos. O sea, que yo creo que en este sentido no hay que plantear ningún problema especial y que no hay que alarmar a la gente. Todo lo contrario, hay que tranquilizarla diciendo que son personas inmunocompetentes. Uh-huh. Hemos visto que, y los médicos han dicho, y por lo visto ha sido la principal causa de contagio. Ha habido muchas personas que son asintomáticas a COVID-19, y haciendo una analogía rápida, y no sé si precisa, también existen muchos asintomáticos celíacos. Como sabemos, hay muchas personas que son asintomáticas, tienen predisposición genética a padecer la enfermedad celíaca, pero no les pasa nada. Es decir, nunca desarrollan la enfermedad celíaca. ¿Qué analogía puede haber entre estos celíacos que son asintomáticos y estas personas que son también que padecen el COVID-19 y son asintomáticas? ¿Hay alguna analogía, algún parecido? No sé, puede haber un parecido, pero está claro que el COVID es una infección producida por un virus. Tiene una determinación muy clara y los virus son muy agresivos, entran por vía respiratoria y naturalmente pueden hacer mucho daño porque no solamente se quedan en las vías respiratorias, sino que pueden pasar por la sangre a otros órganos. Pero la celiaquía no es lo mismo, es una intolerancia alimenticia muy clara al gluten que realmente lo único que produce en personas presuntamente asintomáticas, que ya es difícil que lo sean, ya lo añado por delante, pues es que tengan molestias digestivas, pero no otra cosa especial. O sea que no creo que haya un paralelismo estricto entre decir un celíaco asintomático y un enfermo o una persona infectada por el COVID asintomático. Son dos problemas totalmente distintos, desde mi punto de vista. Muy bien. Bueno, pues también hemos visto que, y hablando ya de enfermedad celíaca más directamente, también hemos visto que el diagnóstico, vamos a empezar por el diagnóstico. Sigue existiendo infradiagnóstico en los celíacos, en el colectivo celíacos. Vemos todavía que hay muchos celíacos que se quejan de eso, que llevan años y años y años dando vueltas por las consultas y no hay un especialista, sobre todo alguien en atención primaria, que le deriva a un especialista para que sea diagnosticado correctamente. Y esto sigue siendo una pena. ¿Por qué crees y por qué crees que realmente sigue habiendo infradiagnóstico en la enfermedad celíaca? Pues sí, ese es el caballo de batalla de la enfermedad celíaca. Aproximadamente se calcula que están diagnosticados solamente el 20% de los casos. Eso significa que el 80%, la gran mayoría, está sin diagnosticar, lo cual es una cifra escandalosa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues existen varios motivos. El primero de ellos es que la mayoría de los médicos no conocen bien la enfermedad celíaca, no saben cómo son los síntomas y los infravaloran. Cuando oyen unas molestias digestivas de tipo ovario, pues no le prestan demasiada atención y al principio lo primero que piensan es que son funcionales. Es decir, que son gente que por los nervios o por situaciones de estrés tienen molestias digestivas. Eso es un grave error porque esto no suele ocurrir casi nunca. Pero bueno, el siguiente paso sería que aunque tuviesen dudas, hicieran pues al menos un análisis de sangre
que generalmente incluye los anticuerpos frente a la celíaca, que los hay de diversos grados y de diversas categorías, pero que el más frecuente es los anticuerpos antitransglutaminasa. Pues también existía la tendencia o la creencia de que los anticuerpos antitransglutaminasa eran buenísimos y diagnosticaban a todos los celíacos en casi todas las circunstancias. Esto es rotundamente falso, porque sabemos que tienen un error y una sensibilidad enormes. El error grande y la sensibilidad muy baja, por tanto. La mayoría o una gran parte de los celíacos tienen los anticuerpos negativos. Yo esto lo repito muchas veces y no me canso de decirlo. Porque no te cansarás de repetirlo. Hay que seguir repitiéndolo, ¿no? Porque muchos médicos ven un paciente, le hacen los anticuerpos, le salen negativos y les dicen, oiga, usted no se preocupe que usted no puede ser celíaco con unos anticuerpos negativos. Y esa opinión es totalmente errónea. ¿Por qué? Pues porque esos anticuerpos no son tan buenos y no diagnostican a los celíacos, así de sencillo. Habrá que buscar otros anticuerpos que de momento no los tenemos, pero en eso estamos. Y luego, pues, aunque un celíaco no tenga anticuerpos positivos, pues se le hay que hacer los marcadores genéticos. Y los marcadores genéticos sí que tienen mayor orientación, porque hay dos, que son el DQ2 y el DQ8, y cuando son positivos alguno de ellos o los dos, pues naturalmente la sospecha diagnóstica sigue en pie, sigue muy activa. Y finalmente, cuando sigue habiendo dudas y se quiere diagnosticar a un paciente, lo mejor es hacerle una endoscopia con toma de biopsias del duodeno, y en el duodeno es donde se ve realmente las lesiones más frecuentes en la celíaca, que ayudan definitivamente al diagnóstico. Entonces, el problema realmente, o el cuello de botella, se encuentra en atención primaria, por lo que te estoy escuchando. Realmente, hombre, hay muchísimos doctores que evidentemente nosotros ya hemos visto que sí derivan a digestivo, ¿verdad? Al especialista digestivo, pues para que le hagan pues en la consulta, pues le hagan una biopsia y determine si realmente tienen afectados el intestino delgado y pueden ser celíacos, ¿no? Pero sí hemos visto que para diagnosticar o para derivar al especialista digestivo, primero hay que pensar en enfermedad celíaca. Muy difícil es ver si es celíaco o no es celíaco si no se piensa en enfermedad celíaca. Bueno, pues vamos a ver si remachando esto muchas veces conseguimos que los médicos de atención primaria, sobre todo los más nuevos, ¿no? Los más nuevos que van apareciendo, vayan fijándose en este tema. Ahora con el tema que todos estamos en casa y bueno, pues han cerrado pues muchas consultas, como por ejemplo la tuya, ¿no? Que tú tienes una consulta, ¿verdad? ¿Dónde la tienes? En Oviedo, aquí en mi casa. No tienes una consulta en Oviedo. Me imagino que has tenido que cerrarla. Sí, la he cerrado, pero ya la voy a empezar a abrir ya la semana que viene, porque ya estoy cansado de estar inactivo. Muy bien. Bueno, pues me imagino que porque lo sé, que alguien te ha llamado a ver si por Skype, como estamos haciendo esta entrevista, pues le podías pasar consulta y tal. ¿Tú cómo ves esto de las nuevas tecnologías pues para atender a un paciente? Las nuevas tecnologías están muy bien para dar información general, aplicable a mucha gente, pero en el caso concreto y particular de una persona no se puede hacer prácticamente nada. O sea, hablar con ella, pues bueno, puede tranquilizarla, pero darle un diagnóstico pues, es muy difícil, es casi imposible. Si no tenemos anticuerpos, ni tenemos marcadores genéticos, ni podemos hacerle una biopsia, pues únicamente le podemos dar buenos consejos, pero otra cosa no puede pretender, porque es imposible. No se puede sustituir una consulta presencial por una consulta telemática, sobre todo a la hora de establecer un diagnóstico con seguridad. Esto es un método muy bueno de difusión, para hablar, pero para diagnosticar yo no lo encuentro apropiado, francamente. Vale. Bueno, pues vamos a hablar, me queda claro, que a ti te gusta ver face a face, ¿no? Cara a cara al Eso paciente, hablar con él y sobre todo pues detectar cuáles son sus actividades, qué es lo que come, es decir, hacerle me imagino una serie de preguntas y una serie de pruebas que virtualmente no se pueden hacer, lógicamente.
y acompañarlo de analíticas y de otras pruebas complementarias. Sí. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque yo la primera vez que se lo oí, te lo oí a ti, que es el neurogluten. El neurogluten. Para todos aquellos que, bueno, que nos están viendo ahora y bueno, que a lo mejor no te conocen y que no han visto los programas, ¿qué es el neurogluten? Bueno, el neurogluten es una denominación que quiere decir afectación del sistema nervioso por el gluten, que así en primera vista parece un poco chocante, pero que es posible y que es real. ¿Cómo se explica? Pues muy bien, muy fácil. El gluten es una sustancia tóxica para el intestino, aumenta la permeabilidad intestinal y puede pasar la barrera intestinal. Del intestino pasa a la sangre y a través de la sangre puede subir hacia arriba, hacia el cerebro, y pasa la barrera hematoencefálica y llega al interior del cerebro. Y allí reacciona con otros anticuerpos a nivel del cerebro y puede producir procesos inflamatorios crónicos. Esos procesos inflamatorios crónicos pueden dar una serie de síntomas neurológicos crónicos también muy variados. Entre ellos se incluyen muchas migrañas, muchas polineuritis, muchas ataxias cerebrosas, muchas epilepsias, muchas esclerosis múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, curiosamente, a través del gluten se puede llegar a producir una relación con enfermedades neurológicas de diverso tipo, y la prueba de ello es que cuando se hace y se hace bien, al retirar el gluten de la dieta, esos síntomas neurológicos disminuyen lentamente y progresivamente y pueden llegar a desaparecer por completo. O sea que eso demuestra que hay una clara relación causa-efecto. Y es muy interesante, desde luego. Debería mirarse más a menudo, de buscarse más a menudo, porque es una solución relativamente sencilla, mucho más fácil que tomar fármacos toda la vida o que andar con problemas de otro tipo, con lesiones ya irreversibles que tendrían peor tratamiento. Yo recuerdo haber estado hablando contigo sobre aquellas personas que sufren el síndrome de Tourette. Y por lo visto hay una relación clara entre hacer una dieta exenta de gluten, y parece ser que estos enfermos, pues la verdad que consiguen pues estarse, vamos, mejor, consiguen mejorar su situación del síndrome de Tourette. Yo sé que has hecho algún estudio. ¿Cuáles son los resultados o qué resultados más o menos hay en esto? Porque yo sé que la investigación ha sido complicada y es complicada y no se estudia debidamente a estos enfermos con una dieta sin gluten. Muy bien. Bueno, pues resumiéndolo sencillamente, el síndrome de Tourette lo describió un médico francés que dio el nombre a la enfermedad a finales del siglo XIX, hace ya muchísimo tiempo. Y hasta el día de hoy, pues todavía no se sabe su origen con seguridad. Pero una de las posibles causas que pueden originarlo es lo mismo, el neurogluten, es decir, personas que tienen celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca, que también participan de estos fenómenos. Y esta enfermedad afecta sobre todo a los niños. Se caracteriza por la aparición de tics. Los tics son movimientos extraños, como agitaciones, convulsiones, que no llegan a ser crisis epilépticas, pero que son muy repetitivos, muy fuertes, y habitualmente son de tipo motor, aunque algunas veces también son de tipo fónico, pueden decir palabras repetidas, fonemas, etc. Y curiosamente, nosotros hemos trabajado en este tema, como has dicho, durante un tiempo, seguimos trabajando, y cuando a estos niños se les pone a dieta sin gluten, evidentemente se produce una mejoría, en la mayoría de los casos, muy notable. Les disminuyen los tics, les disminuyen los TOCs, que son trastornos obsesivos, que van también asociados con los tics, y también el TDAH, que es un síntoma muy, muy molesto, que son estos niños hiperactivos, que no paran quietos en ningún momento, y que también esa asociación está metida dentro del síndrome de Tourette. O sea que vale la pena mirarlo y vale la pena probarlo. Uh-huh. Mira, te voy a hacer una pregunta, porque lo dice, bueno, pues los invitados, los espectadores que están ya aquí viendo el programa, pues nos pregunta lo siguiente. Marla dice,
dice, bueno, parece ser que ella habla de una analítica, de una prueba genética, y dice cómo se hace, o por lo menos quiere preguntar cómo se la puede hacer, quién le manda a hacerla. Muy bien, pues la prueba analítica son los anticuerpos en general, ¿no? Lo que hemos hablado antes, que hay que hacerlos como primera medida porque son muy fáciles, los puede hacer cualquiera, un médico de familia, un médico de cabecera y naturalmente un médico especialista, porque es un volante de sangre que se puede hacer junto con otros analíticas al mismo tiempo. La prueba genética también se hace por análisis de sangre o incluso por raspado de las mejillas. Con una espátula se coge una pequeña muestra, se raspa un poquito y en esas células se busca el ADN y en el ADN de las células es donde están los marcadores genéticos. También es un poco más elaborada, pero es muy sencilla. La hacen hoy en día todos los laboratorios de clínica de toda España. ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que el médico de cabecera le diga que no quiere hacérselo, que no le corresponde hacérselo, porque es el que al final tiene la capacidad de autorizarlo. Pero bueno, como en esta vida, en el campo no se pueden poner puertas, pues si uno tiene muchas dificultades para que se lo hagan en el plan de la Seguridad Social por ese médico, puede buscar otro médico o puede hacérselo incluso por privado en cualquier laboratorio clínico. No son caros, no son difíciles y están al acceso de cualquier persona que quiera hacerse. No sé si incluso, no sé si lo habrás visto, pero a mí me hicieron una prueba genética el laboratorio Génica en directo. Allí en el programa, hace ya tiempo, me hicieron una prueba, para ver que era que no dolía y era rápida. El raspado bucal, ¿no? Lo que hemos hablado antes de obtener unas células de la mucosa de la mejilla y sobre la marcha sacan el ADN y enseguida lo hacen. O sea que es todo muy fácil. No estamos inventando la pólvora, porque la pólvora ya está inventada hace muchos años o siglos. Esto está todo accesible. Lo que pasa es que se ponen barreras artificiales porque uno no quiere, el otro no lo autoriza, el otro pone pegas. En fin, en vez de ayudar, lo que hacen es estorbar. Dicho de una forma clara y concisa. Mira, ahí, por ejemplo, hay alguien aquí que, vamos a ver, Francisco Rollo Losa, que te pregunta, dice, que ¿desde cuándo desde cuándo te interesaste por la celiaquía? Porque dice que hasta la década de los 80 los médicos en general no sabían que había celiaquía. ¿Qué le puedo responder a este señor? Muy bien, muy simpático. Bueno, la celiaquía está descrita desde el siglo II antes de Jesucristo. Allí no había papiros, pero había monumentos en piedra que estaban ahí grabados. Y había un médico de Asia Menor que se llamaba Areateus de Capadocia, nada menos, que ya describió algo así y dio el nombre a la enfermedad, porque celiaquía viene de celiakos, del griego, que significa abdomen. Eso es lo que significa abdomen en general, pero son dolor de tripas, claro, dolor abdominal. Bueno, que no se sabía lo que es la celíaca, pues hombre, ya se sabía en medicina desde el siglo XIX. Un médico inglés describió las características clínicas de la enfermedad. Lo que pasa es que como no leíamos inglés mucho en aquella época, pues pasó en España un poco desapercibido. Pero bueno, bromas aparte, diríamos que desde mediados del siglo XX, 1940, 1950, va a ser casi un siglo, ya en toda Europa ha habido un interés especial por el conocimiento de la celiaquía. ¿Por qué? Pues porque un médico holandés, el doctor Van Eyck, pues fue el que describió que la dieta sin gluten era eficaz para los celíacos. Y eso fue en el año 1950. Lo que ocurría es que habitualmente la celiaquía había el concepto de que era una enfermedad de niños y que cuando llegaban a la juventud o a la edad adulta como que desaparecía. Y eso es un concepto totalmente erróneo. Por eso los médicos de adultos no nos ocupábamos demasiado, es verdad, como dice él, desde los años 80 empezamos a encontrar un poco más de interés porque vimos que había muchos síntomas digestivos de celiaquía en adultos. Es una enfermedad genética, por tanto no discrimina entre niños y adultos, lo tienen todos. Unos lo desarrollan primero, otros lo desarrollan después, otros lo desarrollan más tarde. Se puede aparecer en cualquier edad de la vida
Y lo cierto es que hay mucho celíaco. Lo único que hay que hacer es fijarse en ello y observarlo. ¿Por qué me dedico yo a estudiar la celíaca? Pues porque yo hace 20 o 25 años me diagnostiqué yo mismo la celíaca como buen especialista digestivo porque tenía muchas molestias digestivas. Y yo estuve buscando, me preocupé y dije, yo tengo que ser celíaco, sí o sí. Me hice las pruebas y efectivamente desde entonces estoy feliz con una dieta sin gluten hace aproximadamente 25 años. Pues 25 años ya son años. La Son verdad que años. sí. Sí, Mira, sí. hay más preguntas. La verdad que os podéis tenéis aquí al doctor en vivo y en directo, nunca mejor dicho, y le podéis hacer preguntas para resolver vuestras dudas. Yo sé que muchas veces os surgen dudas y bueno, pues metéis en las redes sociales y bueno, pues hay veces que sí conseguís respuestas válidas, pero bueno, ahora mismo tenéis un pedazo doctor aquí a vuestra disposición y desde luego, bueno, te voy a hacer preguntas, no me voy a enrollar más. Por ejemplo, Josep Pascual me dice, buenas tardes para el doctor. Buenas tardes, te da. Dice, ¿hay algún tipo de probiótico, prebiótico o el conjunto de los dos llamado simbiótico que pueden hacer cero? Si más no, ayudar a que se absorben de forma adecuada los alimentos, es decir, que haga la función de revestimiento propio del intestino delgado. No sé si la has entendido. Perfectamente. Muy bien. ¿Y qué le respondes? Sí, pues desde hace un tiempo a esta parte, digamos 5 o 10 años, es bastante reciente, se está hablando mucho de los probióticos. No hay día que no se comente en un programa, en una conferencia, etcétera. Y hay prebióticos y probióticos y simbióticos, hay un poco de todo. En definitiva, ¿qué significa probióticos? Son bacterias intestinales seleccionadas para dárselas a una persona para ver si le cambia su flora, su propia flora intestinal y se la regula y se la normaliza. O sea que son como un tratamiento antibiótico, pero no exactamente antibiótico, sino que es a proporcionar unas bacterias intestinales sanas, por así decirlo, entre comillas, a un individuo para que mejore su flora intestinal. A mí esto me parece realmente un concepto muy bonito desde el punto de vista teórico, pero realmente muy poco práctico desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Pues lo voy a decir muy sencillamente. Un probiótico tiene una concentración de bacterias en un comprimido, en una ampolla muy pequeña. Serán pues 100.000 bacterias o 500.000, vamos a poner, o 1.000.000. ¿Sabe usted cuántas bacterias hay en el intestino humano? Trillones de bacterias. Trillones. Una cantidad inmensamente grande y pretender normalizar una flora intestinal de trillones con una aportación de 500.000 bacterias, eso es como intentar sacar el agua del mar con una conchita como hacían los niños pequeñitos en la playa. No sé si el ejemplo es válido, pero creo que se me ha entendido. Y pretender Sí, desde luego. con probióticos es misión imposible. Vale, pues mira, aquí tenemos, se van animando, Luis, se van animando. Para que mira, se animen. por ejemplo, María Adán te da las buenas tardes y dice que tiene un hijo pequeño de 9 años que tiene pérdida de apetito y está bastante delgado y está muy pálido y bastantes ojeras. Le han mandado analítica de heces y analítica también de sangre. Dice que su hermano es celíaco y ella se pregunta si tiene algo que ver estos síntomas con el hermano. Bueno, podría tenerlo. La verdad es que Podría, ¿no? solamente unos síntomas así por encima no se puede decir, no se puede afirmar. Pero lo que tiene que hacer, evidentemente, es estudiarlo bien a fondo, hacerle serología, genética y biopsia intestinal, porque la enfermedad celíaca es hereditaria y es genética. Y por tanto no es nada raro, sino que al contrario suele resultar bastante frecuente que haya dos hermanos o más hermanos o primos o familiares de primer grado que son también celíacos. Y en cualquier caso, una cosa que puedo hacerla ya y que es muy sencilla es hacer la prueba de la dieta sin gluten durante 6 meses a ver qué pasa con ese niño. Si se le quitan las ojeras, se le quita la palidez y empieza a mejorar. Pero si no tiene prisa, mejor primero hacer las pruebas, hacer el diagnóstico y luego el tratamiento, que sin duda es la dieta sin gluten. Muy bien. Mira, por ejemplo, Esther Puente nos dice, te da las buenas tardes, y ella se pregunta o te pregunta cuánto tiempo tarda un celíaco en llegar a unos valores negativos desde que se diagnostica.
ella dice que los valores de su hija fueron muy altos y en junio, es decir, en el próximo mes, es la siguiente revisión y aún da positivo después de 2 años sin dieta sin gluten. Pues sí, la transglutaminasa, que es el anticuerpo, la serología, pues puede estar muy positiva en niños pequeños porque guarda una relación directa con el grado de atrofia biositaria. Si hay mucha atrofia biositaria, está muy alta la transglutaminasa y va bajando lentamente, lógicamente, porque tiene que recuperarse de esas vellosidades que están atrofiadas, tienen que crecer, desarrollarse y habitualmente tarda entre 1 y 2 años, pero no pasa nada. Durante ese tiempo se nota ya la mejoría clínica, los niños están mejor, comen más, no tienen molestias, ganan peso, se le quitan las diarreas, o sea que no se preocupe que el descenso de la transglutaminasa no quiere decir más que está mejorando progresivamente y puede tardar 2 años o 3 o los que hagan falta, pero al final se quitará por completo. Que esté tranquila al respecto. Tranquilidad, ¿verdad? Es el mensaje. Sí, eso es. Mira, por ejemplo, Ángeles García, ella dice que es celíaca y tiene positivo, da positivo en los alelos DQ7 y DQ5. Y dice que es cierto, sí es cierto que estos genes también tienen que ver con la enfermedad celíaca. Bueno, ahora se les está dando mayor importancia. Antes no se les daba importancia porque los clásicos son el DQ2 y el DQ8. Pero los DQ7 y DQ5 son como complementarios y pueden ayudar a orientar el diagnóstico, pero no lo afirman tan rotundamente como el DQ2 y el DQ8. O sea que si tiene síntomas y tiene todo lo demás, pues que haga la dieta sin gluten. Pero no tienen el mismo valor que el DQ2 y el DQ8. Que quede claro. Efectivamente, que son los alelos, digamos, pues clave, ¿no? Para determinar DQ2 o DQ8. Eso. Y estos son como de segunda división o de tercera, para que nos entendamos, de menos importancia. Uh-huh. Bueno, Laura Pirit te da las buenas tardes y dice que tiene una niña de 5 años que está diagnosticada desde que tenía 1 año. Y bueno, pues que la dieta la hace a la perfección, pero que su piel está muy seca y tiene granitos en las mejillas, que si eso es normal. No, normal no es, pero problemas de piel en los celíacos son frecuentísimos. Hasta un 25% de los celíacos tienen molestias o lesiones de piel. Tienen la piel seca, tienen muy fácilmente irritable y entonces lo que hay que hacer es tener mucha paciencia y darles muchas cremas todos los días, sobre todo cremas hidratantes y si es necesario, si tiene un brote, pues una pequeña crema que tenga algún antiinflamatorio como corticoide. Pero que no se preocupe, que se irá quitando con el crecimiento poco a poco. Que está relacionado con la celíaca y que siga bien la dieta sin gluten, por supuesto. Vale. Mira, hay más preguntas. Yo sigo, si te parece bien. Sí, estupendo. Yo estoy encantado. Mira, Eva García dice que tiene una duda. Dice, ¿padecer una enfermedad autoinmune, como es la celiaquía, provoca inmunodeficiencia? Y se pregunta, aunque también ya lo has contestado, ¿somos los celíacos población de riesgo frente al coronavirus? Muy bien. Bueno, pues para que lo estará oyendo, se lo puedes comentar otra vez. Sí, la enfermedad celíaca no produce inmunodeficiencia, en absoluto. La inmunodeficiencia es también genética y se puede tener antes del diagnóstico de la celíaca, pero no después, no tiene por qué. Y no tiene ninguna relación con el coronavirus, como hemos comentado previamente, y está igual de expuesta que el resto de personas que no sean celíacas a la infección, a padecerla o a no padecerla. Pero no hay ninguna diferencia con el resto de personas. Vale, mira, te pregunta también Carmen Jiménez Zaballos, te pregunta que cuántas tomas, es decir, de cuántos puntos en el intestino se debe realizar la biopsia para que el diagnóstico sea válido. Sí, se recomienda tomar 6 biopsias de media. Esta razón es para que se tomen de varios diferentes, porque puede que las lesiones no sean homogéneas, sino que sean un poco parcheadas. Y entonces, para que la precisión diagnóstica aumente, cuanto más biopsias se toman de diferentes sitios, más posibilidades hay de conseguir un diagnóstico. Pero no vale con 1 o 2. Lo ideal es 4 y mejor 6. De media 6, del duodeno. Y de distintos lugares del duodeno.
¿Tenemos más preguntas? Sí, mira, Diego Díez, que creo que le conoces a Diego, Diego, que además señor, un saludo. felicitamos desde aquí y le saludamos desde el programa. Él dice que bueno, el HLA de Q2 y HLA de Q8 son los alelos que indican efectivamente los clásicos que indican que se tiene predisposición a enfermedad celíaca, aunque no se desarrolle nunca a lo largo de su vida, de la vida del paciente. Dice que hace no mucho tiempo dijo un especialista que están están viendo que hay muchos más anticuerpos que ven relacionados con la enfermedad celíaca. Dice que hablaban incluso hasta de 18. No sé qué constancia tiene sobre ello. Bueno, tiene razón Diego, como casi siempre. Marcadores genéticos no son alelos, sino son distintos genes que puedan codificar la celíaca. El mundo de la genética está en crecimiento continuo en los últimos años. Desde que se hacen determinaciones genéticas para casi todo, pues se están viendo muchos genes relacionados con enfermedades. Y entonces, a nivel experimental, esto está claro que puede haber muchos más marcadores genéticos que el de Q2 y de Q8. Pero todavía no está completamente precisado y, desde luego, no está a disposición de estudios clínicos. O sea que esto es un tema de investigación básica y que tiene toda la razón, que es muy posible que haya más marcadores genéticos, pero tardaremos todavía un tiempo en conocer cuáles son y cómo se pueden determinar en clínica. Muy bien. Pues ahora, bueno, ha habido un montón de preguntas y se han contestado todas, la ha contestado todas el doctor Rodrigo. A mí me gustaría hablar también del proyecto de investigación que bueno, tenéis entre manos también con la doctora María Jesús Cobo Castañón y se llama el estudio de investigación se llama Detención de péptidos derivados del gluten, basada en aptámeros, aplicación al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca. No sé si me he equivocado o lo he dicho bien. No, bien. Bueno, es el equipo de la doctora María Jesús Lobo, que es catedrática de Química Analítica de la Universidad de Oviedo. María Jesús Lobo, perdón, es verdad. Que he dicho Cobo, ¿verdad? Es sí, Lobo. Sí, es con L. Sí. Bueno, sí, efectivamente. Hace años que viene trabajando en el tema de aptámeros. ¿Qué son los aptámeros? Pues son unos marcadores genéticos, son moléculas de DNA que pueden utilizarse para diversas finalidades, pero entre ellas pueden servir para determinar niveles de gluten en alimentos, en tejidos y, naturalmente, en sangre. Entonces, lo que están haciendo es que ellas, que son un equipo muy importante de investigadoras, pues están intentando determinar la utilidad de los aptámeros frente al gluten para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, como sustituto de los anticuerpos antitransglutaminasa que hemos comentado anteriormente, que tienen muy poca sensibilidad. Entonces, los primeros ensayos que se han hecho son muy satisfactorios, demuestran una sensibilidad muy alta, del 80 o 90%, porque además son muy específicos. Están hechos con un marcador que es el DNA, con lo cual hay mucha más precisión que si lo determinan por anticuerpos en sangre circulante frente a antígenos. Luego, realmente esto puede ser, si se confirma, un método fenomenal para aumentar en el futuro el número de diagnósticos de celíacos potentes o que existen y, además, poder precisar con mayor exactitud la cantidad de gluten que contienen algunos alimentos que, como se sabe, a veces es mínima y es muy difícil de detectar, pero con métodos muy sensibles se puede llegar a ello. Esperemos que si pasa el coronavirus nos dejan trabajar e investigar, pues podamos tener resultados positivos en unos meses, quizás el próximo año. Pero es un proyecto muy interesante. Yo creo que sí, desde luego. Y sencillo. Una vez que se tiene... ¿Y ahora en qué fase lo tenéis? Bueno, los aptámeros ya están diseñados, ahora lo que falta es hacer los estudios de laboratorio en población celíaca diagnosticada, población celíaca sin diagnosticar, en niños, en adultos, para ver qué porcentaje de sensibilidad tienen los diferentes grupos que se pueden dar, que son los que tenemos en la clínica, ¿no? Pacientes que llegan por primera vez, pacientes que ya están diagnosticados pero han recaído, pacientes niños hasta cierta edad, adultos a partir también de otra edad, ver todo el espectro
real de la enfermedad en la clínica, medido por estos aptámeros. Muy bien, pues yo te deseo mucho éxito. Vamos a ver si la investigación, siempre la niña fea, ¿no?, de todos los gobiernos, y no se emplean suficientes recursos, no solamente para investigar en medicina, sino en todos los campos, en campos de la energía y en otros campos. Pero bueno, yo creo que la salud, desde luego lo que nos está quedando claro con la activación de esta pandemia es que hace falta también invertir en salud. Vamos a ver si por una vez por todas conseguimos sacar adelante un montón de proyectos de investigación, y entre ellos pues está ¿verdad, doctor? Sí, bastante original. Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas porque te están preguntando. Mira que hemos dicho que vas a estar y bueno, están preguntando muchísimo, muchas dudas. Bueno, mira, por ejemplo, vamos a ver, Pedro, lo tenía por aquí, Pedro Palacios. Voy por orden, voy por orden, según van apareciendo, las voy diciendo, se las voy comentando al doctor. Pedro Palacios, por ejemplo, dice que él tiene una niña de 13 años, diagnosticada desde los 2 años, y su celiaquía no le provoca ninguna reacción en cuanto a diarreas, a vómitos, y si come gluten accidentalmente. Entonces, ¿puede ser que con la edad se le quite la celiaquía? Él se pregunta si la celiaquía tiene alguna cura. Imposible, rotundamente imposible. La celiaquía es una enfermedad genética, lo acabamos de repetir varias veces, condicionada por unos marcadores conocidos como el DQ2 y el DQ8. Para que se cure una celíaca tendríamos que hacerle una extracción de los genes a esta persona y ponérselos otros distintos, lo cual hoy en día es inviable y no tiene ningún sentido. Por tanto, aunque parezca que está bien una niña diagnosticada tempranamente y bien hecha la dieta sin gluten, no tiene que perderle el respeto al gluten, porque si le pierde el respeto al gluten está perdida. Cualquier día puede aparecer con problemas secundarios a su enfermedad celíaca reactivada y, por tanto, hay que negarle toda posibilidad de que esto se pueda quitar de ninguna de las maneras. No hay en perspectiva ningún tratamiento que pueda curar la enfermedad celíaca. Lo único que puede hacer es controlarla. Pero que no piense ingenuamente que eso ha desaparecido, porque cualquier día puede rebrotar como un volcán en erupción. Eso es. Susana Urot dice que, ella está diagnosticada desde hace 5 años y de celiaquía, y sigue una dieta estricta sin gluten. Y bueno, y hace poco le salió pues vitíligo. Está relacionado, ella se pregunta si está relacionado con la celiaquía y si se puede curar. Muy bien. Sí, el vitíligo es una enfermedad de la piel autoinmune que consiste en que aparecen zonas de la piel despigmentadas. Parece que, además por zonas, parece que afecta a la melanina de la piel de esas zonas y quedan como destruidas en cierta manera. Bueno, no tiene curación, tampoco tiene mayor importancia que la estética, que digamos que se ve en zonas apigmentadas, pero nada más, no tiene mayores consecuencias. Y hay tratamientos tópicos de cremas, de radiación, de puba, etcétera, etcétera, pero no hay tampoco ninguna curación. Aunque espontáneamente puede remitir ella siguiendo la dieta sin gluten. O sea que puede tener relación, es una enfermedad benigna de la piel, no tiene mayor importancia, tiene buen pronóstico, pero que no sabemos realmente lo que le va a pasar a ella al cabo del tiempo. Bien, mira, hay una preocupación por los cosméticos. Eva García y también, estaba por aquí, así, Ania Jiménez Masís, dice que, que si el hecho de que existan algunos cosméticos que puedan contener gluten, como por ejemplo el pintalabios, si esa pequeña pintada que nos hacemos, si pueda afectar a la salud de un celíaco. Hombre, en principio no es bueno tener productos que lleven algo de gluten. Lo que hay que hacer en lo posible es utilizarlos sin nada de gluten. Para lo cual, pues hay que buscar marcas y hay que molestarse un poco porque los hay pintalabios sin gluten, claro. O sea que no lo llevan todos. Y lo mismo pasa con las cremas faciales y los cosméticos. Pues hay algunos que sí y otros que no. Lo que ocurre, como siempre en estas cosas, es que los más caros son los mejores. O sea que tocan siempre un poco el bolsillo, ¿no? Pero merece la pena. Porque aunque la contaminación sea pequeña, se puede ingerir, lógicamente, con la saliva
y no es conveniente hacerlo. Hay que tratar de evitarlo. Muy bien, sí, yo soy de la misma opinión. Cuando menos, mejor. Está claro. También se ha hablado muchas veces de las especias que pueden llevar gluten. Y siempre hemos hablado de, en una comida, pues si tú echas un poquito de esa especia, ¿cuál es la proporción de gluten que puede llevar? Pues será ínfima, pero si es cero, pues mucho mejor. Eso está claro. Y que lo pongan en el prospecto, o sea, en el contenido del paquete, en la composición, que no exento de gluten o sin gluten para que no haya contaminación posible, ni errores innecesarios. Mira, por ejemplo, Sara C. dice que ella es asintomática, totalmente, voy a leerlo. Dice, ¿cómo me puede rebrotar la enfermedad? Dice que tiene 27 años y que ella lo tiene desde pequeña, ha sido diagnosticada de pequeña. Dice, es verdad que he perdido el miedo a consumir gluten accidentalmente y hay veces que he probado un trocito con algo con gluten, pero que es asintomática. Entonces se preocupa si a lo mejor probar esos poquitos puede rebrotarle con fuerza la enfermedad celíaca. Pues no se sabe, pero en principio no se deben hacer pruebas. No se puede jugar con fuego, porque el que juega con fuego al final se quema. Puede ser poco, puede ser mucho, pero no conviene. Al gluten hay que tenerle mucho respeto. No miedo, pero mucho respeto. Y hacer con transgresiones accidentales no tiene ningún sentido. Se puede pasar muy bien sin ello. Hoy en día hay muchísimos alimentos que elegir. Luego, por tanto, caprichos de estos de poco monta no van a ninguna parte. No tienen ningún sentido. Sí, siempre, por ejemplo, nuestra compañera Lorena lo dice mucho, por un poquito sí pasa. O sea, el hecho de un poquito, y bueno, parece que no me pasa nada y tal, porque yo llevo ya varios años con la dieta sin gluten, pues es un error. Al final ese poquito es un muchito y cada vez es más frecuente y al final te estás contaminando. Sí es cierto que hay muchas personas que son asintomáticas, ¿verdad? Son asintomáticas y dicen, bueno, pues yo no siento ningún síntoma clásico de la enfermedad, pero por dentro de nuestro intestino, su intestino sí se estará dañando, lógicamente, aunque no tenga síntomas, pero sí se está dañando. Exacto. Y puede aumentar la permeabilidad intestinal y conducir a otros problemas que son secundarios a eso y hay que evitarlo. Prevenir siempre es curar. Siempre es curar, ¿verdad? Eso, o hombre prevenido vale por dos, también lo he escuchado. Eso es. Hombre o mujer, que ahora hay que tener el lenguaje inclusivo. Bueno, mira, por ejemplo, Sara C. Es Ana Martín Santiago. Dice que, bueno, que puede haber un más 3A en ileón terminal, que no sé lo que es ileón, no sé si será una falta o tú lo sabes qué es. Está bien dicho, sí. Sí, el ileón terminal es la parte final del intestino delgado, donde desemboca en el ciego. Justo. Y entonces, efectivamente, puede haber un MARS 3, o sea, una atrofia de las vellosidades intestinales hasta el nivel de ileón terminal. Porque las lesiones en la celíaca son más intensas en sentido ascendente, o sea, es más intenso en el duodeno, le sigue un poco menos en el yeyuno y puede terminar en el íleo. Pero puede estar afectado todo el intestino delgado y todo por la celíaca. O sea que sí, que efectivamente puede serlo. ¿Y cómo se trata eso? Pues igual que la celíaca del duodeno, con dieta sin gluten. Y con un poco de tiempo y paciencia se restaura todo. O sea que la pregunta es oportuna y tiene una respuesta muy concreta. Que sí. Muy bien. Mira, Ana Martín Santiago dice que fue paciente tuya, la diagnosticaste y hace 3 años. Y después del diagnóstico, además de Crohn, ileón terminal con más 3, mirando posibilidad de refractaria. Ella se pregunta si esas lesiones pueden ser precisamente de una enfermedad celíaca refractaria. No, en absoluto. El diagnóstico de enfermedad celíaca refractaria es indudable. ¿Por qué? Porque la clínica es explosiva. O sea, no es un celíaco normal y corriente que anda por ahí por la casa y haciendo vida normal. No. Es un celíaco que de repente se pone fatal. ¿Y qué significa fatal? Pues que pierde 20 kilos de peso, que está con dolores de tripa todos los días, que está con diarreas todos los días y que está malísimo.
Y además, una celíaca refractaria se llama así porque desgraciadamente no responde a la dieta sin gluten. Pero eso es una situación rarísima, de la cual hay muy pocos casos, afortunadamente. Yo no sé si en toda mi vida profesional he visto 2 o 3, o sea que son muy raros y no hay que pensar en ello para nada, en absoluto. Seguro que Ana no lo tiene de ninguna manera. Bueno, pues esperemos que no, porque luego casos descritos sí existen y realmente son muy complicados. Muy malos, muy malos. Pero bueno, es una excepción, ¿eh? Afortunadamente son muy pocos. Muy bien. Bueno, pues la verdad que ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Sí, mira, hay una pregunta directamente que acaba de llegar. Dice Viviana Molero. Buenas tardes, saludos desde Argentina. Te saludan desde Argentina. Muy bien. Soy celíaca desde hace 7 años y el año pasado me diagnosticaron hígado graso y fibromialgia. ¿Están relacionados con la celiaquía? Bueno, muy bien. El hígado graso no, porque el hígado graso, como su nombre indica, pues es aumento de depósito de grasa en el hígado, que se puede producir por muchas causas, entre ellas el sobrepeso, una comida rica en calorías, en proteínas, y aumentar kilos de peso. Y es reversible porque haces una dieta adecuada, sin gluten y pobre en calorías, y el hígado graso desaparece por completo. O sea que está claro que es comida dependiente y exceso de calorías. La fibromialgia es un tema muy interesante, muy complejo. Es como un cajón desastre donde cabe de todo. Ahí entran reumatismos de todo tipo, dolores musculares, cansancio, fatiga, depresión. Es una cosa muy compleja, nadie sabe muy bien lo que es, pero algunos médicos conocen una relación también entre la fibromialgia y la celíaca, han encontrado una relación. El doctor Isasi, Carlos Isasi Zaragoza. Entre ellos él es un experto en este tema y consigue buenos resultados haciendo bien la dieta sin gluten. O sea que es lo que tendría que seguir haciendo ella, seguir haciendo una dieta bien sin gluten, seguir una dieta hipocalórica, hacer una vida más activa en lo posible y perder peso. Nada más. Ahora esta es una pregunta mía. Me voy a aprovechar que estás aquí conmigo. Sí. El hecho de las vacunas o ese famoso píldora o fármaco tan esperado que algunos laboratorios pues se empeñan en seguir investigando y bueno, vamos a ver, ¿cómo ves tú realmente esa solución de que exista de la existencia de una vacuna o de un fármaco? No sé si curar, entre comillas, o mitigar al menos los efectos de la enfermedad celíaca durante un tiempo. ¿Cómo lo ves factible? No, sinceramente no. A mí me parece una quimera. Buscar una vacuna, ¿contra qué y contra quiénes? Porque las vacunas se consiguen contra las enfermedades infecciosas, contra las bacterias, los virus, etcétera, y esperemos que se consiga para el COVID, pero con el tiempo. Y se suele tardar un par de años por lo menos en conseguir. No creo que se consiga en el 2020, como pronto en el 21. Pero una vacuna frente a la celíaca no es un virus, no es una bacteria, no es infecciosa. Entonces no se puede hacer una vacuna, es una quimera. Contra una proteína, contra el gluten, pero eso es un disparate. O sea, es que yo no le veo ni pies ni cabeza. Y creo que tiene muy poco recorrido el tema, de verdad, ¿eh? Mira, hay una pregunta aquí de Fátima Ortega Maroto, que dice que ella es celíaca desde hace un par de años, diagnosticada hace un par de años, y desde que me diagnosticaron no me he vuelto a mirar. ¿Debería hacerlo? O sea, ¿debería hacerse alguna prueba extra para ver? Porque dice que no se encuentra bien, ya que tiene signos de estreñimiento y tiene pues hinchazón abdominal. Bueno, conviene, sí, seguir un control por lo menos una vez al año, que debe incluir pues una analítica completa, no solamente de la celíaca, sino una analítica general, hemograma, bioquímica, pruebas hepáticas, etcétera, para ver cómo está de todo y ir a un médico que sepa un poco del tema para que le pueda orientar, porque si no sabe del tema, malamente le va a aconsejar nada útil y que haga anticuerpos y si la cosa no mejora del todo, pues incluso hasta repetir la biopsia intestinal. Pero bueno, en principio, a todo celíaco, aunque vaya bien, se le aconseja hacer un chequeo analítico
completo una vez al año, como mínimo. Y si va mal, antes, claro, lógicamente, o más a menudo. Mira, Pilar te dice, hola doctor, ¿el hipotiroidismo tiene que ver algo con la enfermedad celíaca? Muchísimo, no algo, muchísimo. Se Muchísimo. calcula que entre un 25 y un 40% de los celíacos, que se dice pronto, tienen hipotiroidismo autoinmune asociado de Hashimoto, se llama así, porque fue un médico japonés el que lo describió. Se diagnostica fácil porque eso es simplemente hacer una analítica y ver que tiene la TSH alta y los anticuerpos antitiroideos muy positivos, y con ese simple análisis ya se sabe que tiene un hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto. Bueno, pues este tema, que es tan simple y tan elemental, pues se pasa desapercibido y se ignora. ¿Qué ocurre? Cuando una persona se encuentra así, pues habitualmente va al endocrino, que es el especialista que se dedica a estudiar el tiroides, ¿no? Y va al endocrino y el endocrino le dice, pues efectivamente tiene usted un hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto, no se preocupe, esto no es nada, el origen es desconocido, ¿sabe usted? Y entonces le vamos a dar tratamiento sustitutivo de hormonas tiroideas para regularle el tiroides. Y le pregunta a la enferma a continuación, que suelen ser mujeres en general, oiga, ¿y cuánto tiempo tiene que...? No se preocupe, toda la vida, eso no hay prisa. 20 años, los que hagan falta, usted no se preocupe, eso no tiene problema. ¿Cuál sería la versión mía de una persona que se dedica a la celíaca? Pues yo naturalmente le veo, le pido todo eso, hago lo mismo que hace el endocrino, pero le digo, póngase usted a dieta sin gluten hoy mismo y no la quite nunca. Fíjate la diferencia de enfoque. En vez de decirle que tiene que seguir el tratamiento toda su vida, yo le digo que tiene que seguir la dieta toda su vida. Y con el tratamiento, lo que se ve paulatinamente, cada 6 meses, es una mejoría de las pruebas tiroideas y de un descenso de los anticuerpos antitiroideos hasta su completa normalización. ¿Qué te parece? O sea que el mejor tratamiento para una tiroiditis autoinmune de Hashimoto es una dieta sin gluten complementada con medicación sustitutiva el tiempo que sea necesario y a la dosis mínima conveniente, y cuando llegue el momento que se ha conseguido una remisión completa, solamente seguir con dieta sin gluten. Porque esa persona era celíaca, no lo sabía, y el haber seguido sin dieta sin gluten es lo que le ha perjudicado a su tiroides. En las biopsias de tiroides de los pacientes de Hashimoto se observan fragmentos de gluten dentro del tiroides. O sea que el gluten llega hasta la glándula tiroides y es la que produce la inflamación y la tiroiditis y el hipotiroidismo. Interesante, ¿no? Sí, desde luego. Y práctico. Desde luego que sí, la verdad, mi mujer sufre de ello, o sea que lo conozco bastante bien. Pues, bueno, la verdad que hay un montón de preguntas. Que reciba el mensaje. Voy a dar ya las dos últimas por orden, y porque es que están apareciendo ya muchísimas. Luego ya si eso te doy el enlace y tú les puedes responder también aquí en Facebook. Como tú tienes Facebook, tienes redes sociales, pues sí, puedes entrar, te voy a dar el enlace y puedes también contestarles si te parece bien. Muy bien. Bueno, mira, me dice, ahora desde Córdoba, Argentina, dice que hace unos meses le diagnosticaron rosácea papulopustular. Al no tener buen resultado con los antibióticos, pues le dieron una dieta libre de gluten, libre de lácteos, y la piel mejoró mucho. Pero ella se pregunta si esto puede ser porque pueda ser celíaca. Claro, habría que estudiarla. Habría que hacer un estudio, lógicamente. Hacerle el estudio correspondiente, incluyendo lo que hemos repetido varias veces, anticuerpos, genética y biopsia duodenal, y ver si es celíaca. Y si es celíaca, habría que quitarle solamente el gluten, no quitarle los lácteos, porque no sé por qué todo el mundo quita enseguida los lácteos. Y no es tan conveniente, porque los lácteos son alimentos de primera línea, llevan calcio, llevan otra serie de proteínas y no se deben quitar alegremente porque pueden producir secuelas de osteoporosis, osteopenia o lo que sea. O sea que de quitar algo, solamente el gluten, que es lo verdaderamente importante. Pero sabiendo si es o no celíaca.
Eso es, sí, hay que saber hacer estudios oportunos para determinar si tiene primero predisposición genética y si ya, bueno, pues es celíaca con los síntomas que padece. Muy bien. La última que vamos a hacer, porque también ya son las 7 pasadas, llevamos ya una hora de entrevista. Y esa está bien. Esta está bien lo que dice, porque te va a gustar la pregunta. Luis, me dice, es de María Teresa Gómez Hernández. Dice, me han diagnosticado sensibilidad, me imagino que es sensible no celíaca, sensibilidad al gluten, no celíaca, con genética positiva DQ2 y DQ8. Cada vez que me contamino me pongo malísima. Tardo meses en recuperarme de todos los síntomas. Soy Hashimoto y perdí 22 kilos. También sufre de fibromialgia. Se me ha ido todos los síntomas, todas las pruebas que me han hecho sin comer gluten. Ella ha estado sin comer gluten un tiempo, me imagino. Y dice que se pregunta que si es posible solo ser sensible con tantos síntomas, con clara mejoría con dieta y volver a recaer si me contamino. Es decir, que si deja de tomar, si toma otra vez gluten, vuelve otra vez a recuperar estas dolencias. Pues es usted una celíaca de libro, podemos decir, completa, lo tiene todo, no le falta absolutamente de nada. La diferencia entre celíaco y sensibilidad al gluten es mínima. La verdad es que es una sinonimia de nombres que ayuda y confunde a muchas personas. Yo creo que la mayoría de los sensibles al gluten son celíacos de verdad. Lo que ocurre es que no les falta alguna de las pruebas que hemos comentado antes. O no tienen los anticuerpos muy claros, o tienen los marcadores genéticos intermedios, no completos, o tienen una biopsia duodenal que tampoco tiene una linfocitosis mayor del 25%. Es decir, les falta algo y entonces el médico de turno no se atreve a ponerle el apellido de celíaca y le llama sensibilidad al gluten, que es la hermana menor de la celíaca. Pero yo creo que con tanta clínica asociada y con tantos síntomas, usted cumple para mí todos los requisitos a partir de hoy de llamarse celíaca con mayúsculas. Efectivamente, yo cuando he ido a algún congreso y ha venido algún doctor a hablar de sensibilidad al gluten no celíaca, hay algunos que dicen que no existe la sensibilidad al gluten no celíaca, sino que es otro tipo de celiaquía por determinar y por definir, pero es una celíaca más. Sí, la hermana pobre lo suelen llamar porque le falta algún criterio para el diagnóstico, pero nada, es igual, es lo mismo, más de lo mismo. Muy bien, pues bueno, lo vamos a dejar aquí, sin antes preguntarte también que cómo ves el verano. Si vamos a poder disfrutar del verano, o vamos a ir con mascarilla por la playa. ¿Cuál es tu opinión? No. Es una gracieta, ya sabes. Sí, ya me parece a mí que eso es un poco gracieta. No, lo único que le va a limitar mucho son las distancias de seguridad, eso de poner 2 metros entre persona y persona. ¿Tú te imaginas una playa habitualmente que está atestada de gente de otros años? Estos años va a estar muy limitada por este tema, ¿no? Y hasta es posible que indiquen el ponerse mascarilla en la playa. Bueno, pues yo qué voy a decirte, lo que diga la autoridad competente, ¿no? Pero realmente lo que habría que hacer es restringir horarios o poner una entrada limitada de personas y respetar distancias, a ver cómo va la cosa, para evitar un rebrote, una recaída del coronavirus. Pero esperemos que el sentido común y la paciencia obre milagros en todo esto. Sí, la verdad es que yo creo que el sentido común debería reinar. Sí. Eso está claro. Y conforme vaya pasando el tiempo, pues y no se produzca la famosa o la temible recaída, pues la gente irá cogiendo más confianza, tomando más pero de todas maneras hay que tenerle respeto, porque este virus es muy malo y ha producido muchos desastres. Luego, por tanto, el confinamiento no será necesario, pero el respeto de las distancias y de las medidas oportunas, lavarse las manos, etcétera, pues sí. Y habrá que meterse al baño y estar en el agua, porque allí se puede respetar mejor la distancia que en la arena, ¿verdad? Sí, creo yo. Sí. Yo lo veo un poco complicado. Además, fíjate, hoy ya 22 de mayo, es decir, junio está aquí, ya junio, pues oye, ya está ahí el verano. Es decir, julio, agosto y agosto, que es el mes vacacional por excelencia de todos los españoles, pues está ahí. Es decir, que no sé, yo no soy muy optimista en esta ocasión. Pero bueno, ¿tienes alguna pregunta o algo que se te haya quedado en el tintero que quisieras comentar? No, preguntas que quedan siempre en el tintero, ¿no? Pero bueno,
lo fundamental, yo creo que lo hemos comentado, y decir que la enfermedad celíaca es una enfermedad muy frecuente, muy desconocida, muy poco diagnosticada, y que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por ir aumentando el número de diagnósticos, porque realmente el beneficio que se obtiene con la dieta sin gluten es muy, muy importante y merece la pena hacerlo, claro. O sea que a ver si en próximos meses o en los próximos años se produce un giro positivo en esta enfermedad que merece la pena atenderla y cuidarla como se merece. Pues muy bien, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. Sí. Y espero que no nos coja a ninguno de los dos el COVID-19 dichoso. Aunque han dicho que hay que pasarlo todos, que por lo visto hay que crear inmunidad y anticuerpos ante él. Bueno, no se sabe. No. Hay muchas incógnitas. Muchas más incógnitas que en la celíaca, yo creo todavía. Sí, está por descubrir. Están estudiándolo y yo creo, mira, hoy mismo hablaban de la apertura de las terrazas, que están los neumólogos pues muy cabreados porque, claro, la gente fuma en las terrazas y parece ser que el humo es un transmisor del COVID-19 pues bastante potente. Entonces eso es lo que estaban hablando, que mucha prudencia también con esto. Claro, es que andar con mascarillas y fumando es un contrasentido que no hay por dónde cogerlo. O sea, Luis, ponte un poquito más para acá. Un poquito. Sí. Ahí, genial. O ponemos con mascarilla o dejamos de fumar, o las dos cosas. Es que no, es incompatible. No vamos a hacer un agujero a la mascarilla para seguir fumando. Es que hay que ser consecuentes. Una cosa trae como la otra. Hay que proteger la salud, hay que evitar los tóxicos, hay que respetar las distancias. Hay que ser muy consciente que no solamente por ti, sino por los demás, pues hay que ser muy solidario y hacerlo todo lo mejor posible. Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista, son las 7:10 de la tarde. Y nada, pues muchísimas gracias y que pases una estupenda tarde. Igualmente, hemos pasado un rato muy bueno. Sí, la verdad que sí. Un abrazo. Pues muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.